deje de ser mi papá. No, porque no compensa pasar de la adolescencia bajo el imperio de la familia consanguínea a la edad adulta bajo el imperio del Estado, que todo el rato trata de llevarme de la mano. Que todo esto, todos estos cambios en los cuales el derecho funciona como una especie de ideología, conciencia, de sucedáneo de otros órdenes normativos, de pretexto para un paternalismo que es por definición autoritario, todo esto está ocurriendo con el beneplácito de la doctrina jurídica dominante. Esa doctrina jurídica dominante que, en cuanto cambia el nombre a las cosas, se carga de buena conciencia, porque en cuanto a la opresión la llaman protección de los derechos, se sienten perfectamente legitimados. En cuanto al puro ejercicio del poder, o mejor dicho, en cuanto a la pura arbitrariedad de los poderes, la llaman ponderación de principios, se quedan absolutamente felices. En realidad, ¿qué es lo que está también pasando? Y tocaría hacer la crítica de la doctrina jurídica y jurídico-política del presente. Pues que voy a utilizar una expresión deliberadamente excesiva y provocativa. Creo que se está acentuando la presencia en la doctrina jurídica dominante de lo que podríamos llamar un fascismo blando o un planteamiento profundamente antidemocrático. No me adscribo a ese grupo, son muchos de nuestros queridos colegas profundamente escépticos frente a, profundamente enemigos del Estado de Derecho, del Estado constitucional y democrático de derecho. Lo que ocurre también es que hay una nueva vuelta de tuerca a aquello que se llamaba el uso alternativo del derecho. Supongo que la mayor parte de los presentes más o menos habrán oído hablar del uso alternativo del derecho. El uso alternativo del derecho era aquella doctrina nacida en algunos países de la Europa autoritaria, en la España franquista, en aquella Italia formalmente constitucional y democrática, pero que era una dictadura soterrada de la democracia cristiana, etcétera. El uso alternativo del derecho nace en esos años 70, por decir algo, como doctrina que pretende que los jueces hagan calladamente una revolución desde dentro, aprovechándose de su papel. Es decir, piensen, ¿quién era alternativista entonces? Luigi Ferraioli, por ejemplo, eran unos padres de esto. Se decía, vivimos y aplicamos nosotros jueces el derecho en un Estado autoritario, profundamente clasista y descaradamente antidemocrático. Y entonces nosotros tenemos que darle la vuelta a ese derecho. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Invocando la revolución? No, porque nos van a sancionar y nos van a sacar de nuestras magistraturas. Entonces, ¿cómo? Pues usando las cláusulas más ambiguas y equívocas de este propio ordenamiento jurídico en contra del espíritu, de los fundamentos autoritarios de este ordenamiento jurídico. Es decir, esos preceptos que estaban en las constituciones o en España en las llamadas leyes fundamentales del reino y que tenían un valor nada más que declamatorio. España es un estado de justicia social, el trabajador tiene derecho a una vida digna y a un salario suficiente, etcétera. Ese tipo de cláusulas que hoy llamaríamos principios a lo mejor, que estaban ahí sin un propósito práctico directo, se usaban para revertir, para invertir los efectos de la legislación, sí, más precisa, en materia laboral, en materia económica, en materia mercantil, en materia civil, etcétera. Es decir, simplificando, se pedía a aquellos jueces que forzaran la interpretación de la legislación que aplicaban para, de esa manera, socavar
el Estado autoritario en el que ejercían su labor, para hacer así calladamente la revolución. ¿Qué pasó con aquel uso alternativo del derecho? Es un tema muy apasionante seguir esa evolución, aunque no tengamos tiempo para detenernos apenas en eso. Sucedió que el uso alternativo del derecho es una doctrina que se murió, se acabó. ¿Pero por qué? Ahí está lo interesante. Si uno le pregunta a Luigi Ferraioli, por ejemplo, en España, a Perfecto Andrés Ibáñez, oiga, ¿y ustedes que estaban en eso? A Nicolás López Calera, querido colega de Granada, ustedes que estaban en eso, ¿por qué lo dejaron? ¿Por qué no siguen escribiendo? Y responden a veces, o al menos cuando se han tomado 2 copitas de vino, lo siguiente, dicen, mire, uno, porque si estamos en democracia y donde estemos más o menos en democracia, ya no ha lugar. Aquella era una doctrina para socavar, para dinamitar el derecho de las dictaduras, el derecho de las tiranías. Y en segundo lugar, y esto es lo curioso, porque en un determinado momento, ya en democracia, mejor vimos que los mejores alternativistas, quienes mejor usaban el uso, quienes hacían mejor empleo del uso alternativo del derecho, eran los abogados de la mafia. Eran los abogados de la mafia. Ellos se convirtieron en los grandes especialistas en los principios, en las grandes proclamaciones, en los fundamentos procesales del sistema, etcétera. Entonces, nosotros, ¿a dónde tenemos que amarrarnos ahora? A un cierto formalismo jurídico. Frente a la invocación de los valores, los principios materializados, etcétera, ¿de dónde tenemos que asirnos? Tenemos que asirnos de las concretas garantías, formalidades, de los derechos precisos y tangibles que en el ordenamiento están. Porque si nos perdemos en especulaciones acerca del bien, el mal, la justicia, la dignidad, etcétera, siempre van a ganar ¿quiénes? Pues como dirían los griegos, los sofistas, los mejores retores, los que mejor venden su verbo exquisito al mejor postor. Bueno, pues la otra hipótesis que les apunto también para que la estudiemos un día es que asistimos ahora, a mi modo de ver, a un renacer perverso del uso alternativo del derecho. ¿Qué nos están diciendo los neoconstitucionalistas? Oiga, el Código Civil, el Código Penal y hasta la propia letra de la Constitución, apliquémoslos, sí, pero según y cómo, o a beneficio de inventario, que diría un civilista en materia de sucesiones. ¿Acepta usted la herencia? Bueno, sí, pero a beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Supongo que la terminología será la misma aquí. Que si da positivo, si da ganancia, sí. Si hay deudas, la rechazo. Bueno, entonces usted, señor catedrático de Derecho X, o señor juez, o según magistrado constitucional, ¿acepta usted el tal precepto del Código Penal, del Código Civil, o la dicción misma de este artículo de la Constitución? Sí, pero a beneficio de inventario. ¿Cómo que beneficio de inventario? Pues que si sale negativo no lo aplico. ¿Y por qué no lo aplica? Bueno, hay toda una escala de respuestas interrelacionadas. Una, la aparentemente nada más que teórica, dice así, porque las normas jurídicas son derrotables. Este es el último grito, o el penúltimo grito en teoría del derecho. Está de moda hablar de la derrotabilidad de las normas jurídicas. Antes, cuando una norma jurídica no se aplicaba, ¿qué se decía de esa norma? Oiga, que no se aplicó. ¿Y por qué no se aplicó? Bueno, pues porque el aplicador no quiso, o no pudo, o tenía miedo, o era primo del acusado, lo que sea, ¿no? Ahora no se aplica una norma jurídica a un caso claramente subsumible bajo ella, ¿y qué se dice? No, normal. ¿Y cómo así? No, porque toda norma es derrotable. ¿Y entonces aquí qué pasó? No, pues que en este caso, como era derrotable, fue derrotada. ¿Y por qué fue derrotada? No, pues por otra norma. ¿Y esa norma dónde estaba? Pues en el ordenamiento jurídico. ¿Y cómo es que no la habíamos visto? Porque hay normas que están sin ser vistas, hay normas de camuflaje. Hay normas jurídicas en traje de camuflaje. ¿Y entonces usted de dónde sacó esa norma? Que derrotó, esa norma que no veíamos y que derrotó a la que creíamos todos que venía al caso y que tocaba aplicar. Bueno, y ahí es donde tiene su maravillosa utilidad, parte de su maravillosa utilidad, toda esta teoría de los principios, los valores y sus múltiples clasificaciones. Siempre hay un principio dispuesto a derrotar una norma.
Siempre hay un principio. ¿Y cuándo la va a derrotar? Cuando el aplicador quiera que sea derrotada. Y cuando no quiera que sea derrotada, pues hay dos salidas para esto. Una, decir que en la ponderación, la no derrotada, que era derrotable, sin embargo ganó. Y dos, nombrar a una determinada norma inderrotable. Mañana, en otro contexto, nos tocará hablar de eso a propósito de los principios de Alexis, pero el respetabilísimo y doctor Robert Alexis, uno de los padres de este neoconstitucionalismo y este principialismo, dice no solo que hay reglas y principios, y que toda regla puede ser derrotada por un principio, y todo principio a su vez puede ser derrotado por otro principio, con lo cual todas las normas pueden ser derrotadas en cualquier momento. Con lo cual, ¿a qué puede uno atenerse? Bueno, pues hay que poner velas a la Virgen para que la norma que a uno le ampara no vaya a ser casualmente en el pleito de uno derrotada por la otra norma que la puede derrotar. Pero entonces resulta que no hay norma suprema ninguna, que nunca vamos a saber a qué atenernos. Sí, pero ahí viene el señor Alexis y dice que no solo hay reglas y principios, sino que además hay reglas de validez estricta, que son aquellas normas que están en los sistemas jurídicos y que son inderrotables, es decir, que jamás pueden ser derrotadas ni por otra regla ni por otro principio. Bueno, estupendo. ¿Y cuáles son? Eso no se sabe. Respecto a la pregunta de qué sea una regla, ¿qué norma de estas que tenemos aquí? Tomemos al azar un repertorio legislativo chileno o la Constitución chilena y digamos, a ver, al azar, el artículo 37, ¿esto qué es, señor Alexis? ¿Una regla o un principio? Y Alexis dice, si se pondera es un principio, si se subsume es una regla. Bueno, y entonces, ¿y cómo sé yo si se pondera o se subsume? Bueno, porque si es un principio hay que ponderarlo y si es una regla hay que subsumirlo. Bueno, y entonces, pero tanto si es regla como si es principio, puede ser derrotada, ¿no? Sí, por supuesto, porque principios derrotan a principios y principios derrotan a reglas. Y cuando choca una regla contra otra regla, en realidad es un conflicto de principios porque toda regla le subyace un principio. Bueno, y entonces no hay nada sagrado en la Constitución, en el sentido de que sea inderrotable. Dice, sí, las reglas de validez estricta. Señáleme una, no da un solo ejemplo. Con lo cual, estamos diciendo que una norma puede ser regla de validez estricta y, por tanto, inderrotable. Regla normal y corriente, o principio o superprincipio, dependiendo de qué. De lo que quiera el aplicador, en cada caso. ¿Usted quiere que esta norma no se aplique a este caso subsumible bajo ella? Sí, pues diga que era derrotable y fue derrotada. ¿Usted quiere que se aplique en todo caso? Sí, pues diga que es una norma inderrotable o una regla de validez estricta. Bueno, con todo este galimatías, y perdón porque me haya desviado más de la cuenta por ahí, y ya voy terminando, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la teoría del derecho dominante y antipositivista, pongámosle todos los apellidos, está prestando un maravilloso servicio al casuismo y al entender que la práctica jurídica judicial es y tiene que ser, ante todo, búsqueda de la justicia del caso concreto. Y porque además la Constitución, que es la madre de todas las batallas o de todas las normas, la verdadera Constitución no es esa Constitución formal e institucional que dice una serie de cosas que con mayor o menor esfuerzo todos podemos entender, sino que la verdadera Constitución es una Constitución material, sustantiva, axiológica, moral, valorativa. Y en el momento en que el derecho, vean este desplazamiento, vean cuánto de antimoderno, de negación de las esencias del derecho de la modernidad hay en todo esto. En el momento en que el derecho ya no es lo que dicen unas normas llamadas jurídicas porque han sido creadas con ciertas formalidades por ciertas instituciones designadas al efecto por el propio ordenamiento